Muy buenos días, Federico. Te saluda Sergio Hola, Centenaro. ¿Cómo ¿qué tal? estás? Buen día. Buen día, buen día. Estamos junto a Ronnie Te escucho, Fuchs. A ver si te sí, escucho. te escucho claro. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos con Ronnie Fuchs. Mi nombre es Sergio Centenaro. Haciendo Con Fundamento Criollo, este programa en Radio Lateral, aquí en la provincia de Misiones, emitiendo desde la Casa Patria Misiones. Gracias por atendernos y qué gusto saludarte. Gracias igualmente. Bueno. Te estoy escuchando. Adelante. Perfecto, perfecto. Federico, ayer en familia nos sentamos luego del almuerzo a ver Hundan al Belgrano. Yo la había visto esta película hace tiempo atrás, pero me tomé el tiempo para verla nuevamente a propósito de este contacto, este privilegio que tenemos de poder conversar con vos. Y la verdad es que a uno le queda piel de gallina, ¿no? Es como que quiere salir a recuperar las Malvinas con lo que tiene puesto. Qué importante trabajo y cuánto se ha podido cosechar en materia de batalla cultural a través del trabajo documental, a través del trabajo fílmico. Qué importante. Y queremos conocer, aprovechar todo ese tendal que ha dejado este material y tus trabajos, y también hablar de tu presente. Bueno, bueno, mira, claro, con el tiempo las Malvinas se ha transformado en un proceso cada vez más complejo, porque no se puede deslindar el conflicto de Malvinas con la actualidad internacional de hoy día. Entonces, lo que en un momento se veía como un interés fundamentalmente en ese punto de apoyo, en ese triángulo que se produce entre Malvinas, la isla Ascensión y otra isla más, que no recuerdo en ese momento que está por la zona del Índico, son esos tres puntos de apoyo geopolíticos, ahora se ha complejizado más. ¿Por qué? Porque Malvinas es no solamente digamos, junto con con Tierra del Fuego y también con la República de Chile, los tres sectores, los tres puntos más cercanos a la Antártida. Malvinas es una proyección a la Antártida. Ese es un punto. Después es el control del estrecho de Magallanes, el pasaje, a tal punto que, bueno, uno piensa que ante un conflicto mundial podría quedar anulado el canal de Panamá. Y por lo tanto, eso sería un punto muy importante como pasaje. De hecho, se está utilizando para los centenares de buques o barcos de pesca que están pescando prácticamente casi sobre nuestra plataforma económica exclusiva. Que son centenares, fundamentalmente son buques chinos, hay también españoles y otras nacionalidades, creo que también hasta coreanos, pero el grueso son chinos. Hay apetencias muy grandes desde el punto de vista geopolítico. Me acuerdo que en la época en la época que Pino Solanas estaba en el Parlamento, lo acompañé a él, fui con otra gente, los que conformamos en ese momento el proyecto con él, donde estaba Alcira Argumedo, Félix Herrero y otros más. Fíjate vos que en ese momento se estaba planteando la posibilidad de construir un puerto, entre comillas, de reparaciones de barcos. La propuesta era por parte de China. Fíjate vos la apetencia que está habiendo. Ese puerto aparentemente para mantenimiento de los buques pesqueros que iban a pescar al Atlántico, en realidad era una base disfrazada. O sea, estamos viendo la complejidad en un mundo donde hay cada vez más conflictos. La guerra entre Ucrania y Rusia, que habría que releerlo de otra forma. Es la guerra en realidad entre Estados Unidos y Rusia. El conflicto cada vez mayor en Medio Oriente. Entonces, la extensión del BRIC. El BRIC en estos momentos no es solamente China, la India, Egipto, perdón, África del Sur y Brasil. Ahora se ha extendido a Emiratos Árabes, Irán y Egipto. Y no sé si Arabia Saudita también.
que cuando yo digo el BRIC estoy pensando obviamente en la ruta de la seda. O sea, vivimos en un mundo de cada vez mayor conflictividad. A esto tenemos que sumar el desastre del medio ambiente, cada vez es mayor, lo estamos viendo en la Argentina día a día. Entonces, Malvinas empieza a ser un punto importante, no solamente por la riqueza petrolera que la tiene y mucho más de lo que uno piensa, sino por también la riqueza pesquera, pero también fundamentalmente la proyección hacia la Antártida, por el futuro que va a tener la Antártida. No se olvida, o poca gente recuerda o sabe, que en la Primera Guerra Mundial, la batalla naval del hemisferio sur más grande fue en Malvinas. Una escuadrilla de cruceros alemanes se enfrentó con una escuadrilla de cruceros ingleses en Malvinas. Ahí fueron derrotados los alemanes, fueron hundidos creo que casi todos los barcos, comandados por el almirante Graspe. O sea, mire, ya en aquella época ya era importante porque era un lugar de pasaje, una escuadrilla que venía de operar en aguas del Pacífico. Cuando pasa al Atlántico, fueron emboscados en la proximidad de Malvinas. Ahora, ese es el problema más serio. El problema de la política interna es que poco se ha hecho, ¿no? En el acuerdo, creo que es del 13 de septiembre del 2016, se produce el acuerdo Foradini-Duncan, que pide la seguridad jurídica para las empresas que inviertan en Malvinas y la posibilidad del libre aterrizaje en Argentina y países limítrofes, cosa que eso no ocurre. En los países limítrofes sí, pero en la Argentina no. En esos momentos también, semana más tarde, en Mendoza, la Asociación Argentina de Derecho Internacional aprueba por aclamación una declaración donde se pide la inconstitucionalidad de la declaración Foradini-Duncan. Y aprueba, es un espaldarazo a nuestra soberanía, ¿no? También en esa época ocurre algo que tampoco se supo. Un buque de investigación oceanográfica y biología marina es alistado, ¿no? Era un proyecto en el cual participaban otras naciones. El objetivo era científico, es decir, a la zona de la Shetland, y la Cancillería, en un acto de servilismo, le pregunta al Reino Unido si esto no es una molestia, y este responde que sí, y que la solución sería embarcar en el buque argentino 2 científicos británicos y un oficial de la Armada británica, al punto que se produjo una situación de una gran protesta entre los miembros del buque, los científicos, tripulantes, etc. Bueno, entre el 22 o el 23 de septiembre del 17 también hubo una declaración de las 77 naciones, más China, en New York, sobre Malvinas. Sale diluida en un 50%. ¿Por qué? Por la inacción de la Argentina. Es el mayor fracaso diplomático de Argentina, que no le interesaba que eso ocurriera, ¿no? Bueno, y en una reunión del Observatorio Malvinas en el Parlamento nuestro, donde participaba el embajador Horacio Solari, ya fallecido, que tenía posiciones muy nacionales. Él era radical, pero con posiciones muy nacionales. Dice que la famosa 2065 no reconocía la solución de la Argentina, por lo tanto dejaba de tener importancia. Esto era aprobado por el PRO y sus atláteres. Y él me decía, qué paradoja, que yo soy radical y alfonsinista y el apoyo lo tengo por parte de los peronistas y me aplaudían y no por parte de mi propio partido y el PRO, ¿no? Bueno, eso fue, pues se abrió un observatorio de Malvinas en el Senado. Bueno, ahí podemos seguir indefinidamente y vemos cómo se ha maltratado a las Fuerzas Armadas, porque es terrible.
bajando los presupuestos, reduciendo su personal, lo que hace que cualquier actividad diplomática es prácticamente nula para la Argentina, o sea, nula en cuanto a las posibilidades, ¿no? Este, eh, Pensemos que no hay un plan de desarrollo, en defensa faltan políticas de fabricación de materiales y la posibilidad de exportación. Río Santiago, por ejemplo, lo visitamos en su momento con Pino, cuando él era diputado, y fue sorprendente lo que nos encontramos, porque los obreros habían luchado duramente para que eso, en la época del presidente Menem, no fuera expropiado y revendido sus terrenos, y habían conservado, incluso todas sus máquinas y sus equipos, que eran viejos. Perón lo había creado, los astilleros, que algunos me decían que probablemente sigan siendo los más grandes de la región, en la década a fines del 50 y pico, a fines del periodo, el primer periodo de Perón, serían 53 o 54, no recuerdo bien. Y poco se hacía para ponerlo en marcha y modernizarlo. Tanto que en ese momento Pino, porque nos recibe el presidente de Río Santiago, el director fue muy amable, Pino le hace una pregunta obvia. Le pregunta cuánto hay que invertir para poner en marcha los astilleros. Y le dijeron 17 millones de dólares. Esos 17 millones de dólares nunca llegaron. Entonces, eso era en pleno gobierno del kirchnerismo. O sea, poco se hizo, ni para recuperar nuestros astilleros, ni privados, ni estatales. Se seguían con las políticas de privatizaciones, también el menemismo. Y esta es una historia muy triste, ¿no? No sabemos ahora con el actual gobierno a dónde vamos a ir a parar, ¿no? Bueno, esto es un poco una situación que inquieta porque el mundo está cada vez más sumergido en conflictos que cada vez se están volviendo más agudos. Y eso va a repercutir tarde o temprano en el hemisferio. Pensemos Federico, que ya Venezuela... Sí, adelante. sí, sí, no, quería preguntarle, después volver sobre esto que hacía mención, que Sí, durante buena parte de este siglo, del que ya tenemos ni más ni menos que 24 años, parece mentira, pero ya transitamos 24 años de este nuevo siglo, y han pasado sí. tantas cosas, ¿no? Después volver un poquito sobre eso, pero Laura nos está compartiendo, nos está enviando mensajes y está clavando muy buenas preguntas. Esta, por ejemplo, ¿cómo accedió al material de archivo para documentar el conflicto en el Sí, documental Hundan al sí. Belgrano? Interesantísima pregunta. Bueno, el material de archivo muchas veces es más público de lo que uno se imagina, pero en gran parte, como yo estaba en ese momento, cuando empieza el conflicto, yo estaba en Inglaterra en ese momento, terminando la escuela de cine. Me sorprende el día que se produce, que salen los diarios, porque esto es interesante, en los diarios en Inglaterra, cuando se ocurre el incidente de las Georgias, los ingleses manipulan la información y dicen que habíamos invadido las Malvinas, que no era cierto. Eso crea todo un revuelo muy grande, hay hasta un chauvinismo muy grande hacia los argentinos y por ende a los latinoamericanos. Pero bueno, en ese interín yo había conocido mucha gente allá, de periodistas, etcétera, y entonces eso me permitió acceder a documentación, artículos, pude hablar con personas allá que habían participado indirectamente, como fue el diputado Tam Dalyell del Parlamento del Partido Laborista, que tenía un duro enfrentamiento por este tema con Margaret Thatcher. Yo le pedí una entrevista, él me ofreció, me ofreció la entrevista, pudimos encontrarnos, me invitó al Parlamento, donde tuvimos una larga charla que la pude grabar, y ahí accedí también a mucha documentación.
Eso fue una de las etapas y una de las entradas de toda la documentación que yo pude acceder, ¿no? Después, bueno, vine acá y seguí investigando. Pude entrevistarlo desde al canciller de aquella época, que era Costa Méndez. Pude entrevistarlo al almirante, bueno, estaba detenido, almirante Anaya, que estaba detenido en la ESMA en ese momento. Y claro, eso creo que, a ver, han pasado ya muchos años, pero era a fines del gobierno de Alfonsín. Y a raíz de eso, y pude también entrevistar a Virginia Gamba, que había participado muchísimo en la investigación de todo el tema Malvinas, porque si bien ella vivía en el exterior, estaba viviendo en la Argentina durante ese periodo. También lo entrevisté a Silenzi de Stagni, que era el estudioso más profundo que había sobre todo la cuestión de petróleo en Malvinas y en la Argentina. Tenía una enorme biblioteca, era increíble lo que tenía, ¿no? O sea que esos registros, esas entrevistas que usted le hace al parlamentario británico, a Stagni y a otros Sí, ingleses que se ven, son registros tomados para el documental. exactamente. Lo que a mí más me sorprendió de la documentación, porque tuve acceso a las negociaciones, los papeles, ¿no?, de las negociaciones entre la Junta y el gobierno británico durante el conflicto. Estaba todo impreso, en ese momento ordenado, clasificado, etcétera. Y pude leerlas, ¿no? Y mi sorpresa fue, porque me preguntó el almirante Anaya, que él fue el que me permitió leer eso. Lo tuve que leer en un cuarto ahí que me facilitó él en la ESMA, porque no lo podía sacar de ahí la documentación. Y ¿qué me parecía después de haber leído todo? Y yo le dije, mire, después de haber leído esto, lo que yo veo es que ustedes accedían a todos los pedidos de Margaret Thatcher y ella redoblaba la apuesta porque no quería una solución diplomática, quería una solución militar, que es lo que ocurrió. Y me dijo, efectivamente fue así, ¿no? Me llamó la atención. Y yo le dije, esto es muy importante, esto tiene que ser público, no puede quedar en manos del Estado Mayor Conjunto o en manos de los miembros de la Junta. Y entonces no me respondió a la pregunta. Un mes después me dijo, lo hemos donado y lo hemos entregado en la que está en la calle Balcarce, cerca de la Casa de Gobierno. Es una biblioteca que pertenece a la Academia Nacional de la Historia, si no me equivoco. Bueno, muy bien, quedó ahí, perfecto. Es un buen lugar porque el Archivo General de la Nación está muy deteriorado, desaparecen papeles, desaparecen materiales fílmicos, que por ahí hay más controles hoy día, pero bueno, ese es un buen lugar, porque van más que todos académicos a usar ese espacio. Bueno, un amigo mío historiador y Virginia Gamba, quien conocía, fueron a consultar ese material. Y la sorpresa fue que no lo pueden consultar porque está considerado material secreto y no se puede tener acceso. Bueno, son esas tantas cosas de nuestro país. Ni siquiera los académicos lo pueden consultar. ¿Por qué será? No lo sé. O habrá razones profundas también. En realidad, lo más grave de todo esto es la desmalvinización que se ha intentado con esa ideología de los chicos de la guerra, de que nuestro ejército no servía para nada, etcétera. Es llamativo porque esto está documentado. Cuando comienza el conflicto, o poco antes del conflicto, antes de que los ingleses manden las tropas acá, Margaret Thatcher, como es usual en todo país, forma un gabinete de guerra compuesto por tus jefes militares, el canciller, el ministro de Interior y no sé si algún otro ministro más. Y lo curioso es que los jefes militares le aconsejan a Margaret Thatcher, le dicen, miren que el ejército argentino no es un ejército como por ahí en Centroamérica hay, que es una guardia rural. Es un ejército bien organizado,
profesional, no tendrá armamento de punta, pero es un ejército que no es como cualquier otro. Y le dicen, en una guerra muchas cosas salen bien, pero muchas cosas salen mal. Le aconsejamos que vaya a una solución diplomática. Y ella se opuso, porque no quería una solución diplomática. No quería cascos azules, ni quería ninguna intervención tripartita, como se habló, con 3 banderas. No, ella quería una definición militar porque era tener una solución a favor del Reino Unido absoluta, sin discusión alguna, que es lo que ocurrió también, ¿no? Y cuando, Y y cuando sí, veo, adelante. y cuando veo un presidente argentino que admira a Margaret Thatcher, uno, si Margaret Thatcher, mujer admirada por el actual presidente argentino, decidió ir a una guerra para poder sanear conflictos internos que tenía en su país y le redituaba mucho más políticamente tener esa gran victoria, entre comillas, porque por otro lado se ve en Hundan al Belgrano que no tenían mayor interés por las Islas Malvinas, hasta que se descubre bueno, miles de razones que ameritaban que la OTAN tenga ese enclave colonial allí. Ahora, nos podría meter tranquilamente en una guerra un presidente que admira a Margaret Thatcher, que está haciendo un desastre tal cual lo hizo Margaret Thatcher en su país en aquel entonces, y que podría distraer la atención de los argentinos de la misma manera. Bueno, yo creo que las Malvinas tenía que ver más con los intereses particulares de Gran Bretaña, no de la OTAN. Siempre se habló de eso. Como Inglaterra tiene mucho gasto en lo militar, trató de incluir muchas de sus bases, incluso esa, en la OTAN. Y la OTAN no quiso porque no quería poner un peso en eso. Y los británicos querían porque necesitaban plata para que alguien invirtiera en esas cosas que aparentemente en el corto plazo no darían el dinero suficiente. Pero bueno, volviendo a eso, yo digo, hay algo curioso en todo el tema del tacherismo. El tacherismo fue como una explosión enorme, que con esa, no tan extremo como los libertarios, pero bueno, de esa explosión del neoliberalismo que se da en Estados Unidos y ahí. Y hay una situación que es interesante, ¿no? Cuando yo estaba en Inglaterra, estuvo el famoso Milton Friedman ahí. Y se transmitió por televisión un debate muy interesante en la Universidad de Oxford, que se transmitió de punta a punta, cerca de una hora o una cosa así, o 40 minutos, entre él y 2 economistas ingleses de la Universidad de Oxford. Él expuso todo lo que él entendía por el neoliberalismo, uno se le paraba los pelos de punta, que dice, el actual presidente repite literalmente lo que decía Milton Friedman. No recuerdo bien, pero sí recuerdo el final. El final fue que los economistas ingleses, eran 2 muchachos jóvenes, le dijeron, el pronóstico o el resultado de estas políticas va a producir en Inglaterra una enorme recesión y cerca de 5 millones de desocupados. ¿Qué es lo que pasó? Le costó la presidencia a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher era una persona de muchísimo carácter, inteligente, y ella en el momento de las privatizaciones, ciertas cosas se dio cuenta que no se podían privatizar. Las áreas de defensa, las siderurgias, había áreas estratégicas que se dio cuenta que era un error, porque todo lo que se privatizaba se compraban la mayoría por capitales extranjeros. Los japoneses estaban invirtiendo mucho. La política de Margaret Thatcher fracasó al punto que tuvo el propio Partido Conservador la saca. Había una discusión muy grande. Muchos sectores del Partido Conservador ponían en tela de juicio toda su política hacia la Armada británica. La estaba desguazando para transformar en una armada de submarinos nucleares pensando en la Guerra Fría. Bueno,
Por eso no sé qué admiración puede tener uno por Margaret Thatcher, porque el resultado fue muy negativo, ¿no? Sí, 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 el presidente argentino, Javier Milei. Sí, exactamente, Claro, exactamente. Federico, gracias, gracias por estos minutos. Quería volver, así como quien no quiere la cosa, algo breve. Sí, Mientras Laura me está compartiendo una nota de Jorge Abelardo Ramos, donde, sí, bueno, mira, impresionante, Abelardo Ramos, sí, sí, con un texto dedicado a las Malvinas. No, hablaba de que ni siquiera durante el kirchnerismo se sí, han hecho trabajos, por ejemplo, en puertos o pensando en la mejor explotación o en el mejor cuidado de al Atlántico Sur o lo que le corresponde a la Argentina. Yo quería, le habla por supuesto un periodista que aparte soy militante y aparte soy kirchnerista, por supuesto. Entonces, me quedé con eso ahí sonando en la cabeza y dije, después voy a volver sobre esto para reflexionar por ejemplo, en lo que se hizo también en la cuestión Malvinas, ¿no? Recordando a sí, Cristina sí, Fernández de Kirchner, año tras año, sí, reclamando en la Asamblea de las Naciones Unidas que sí, Inglaterra acceda a dialogar ni siquiera para que nos otorguen la soberanía, sino para sentarse a sí, conversar, digamos. Se sí, hizo en materia diplomática probablemente lo que no hizo el macrismo, que nos ha hecho retroceder, y también ha tenido gestos para con los excombatientes, es decir, se ha hecho, quizá no se pudo hacer todo o algunas cosas se hicieron mal, pero hubo claramente una intención de favorecer la causa malvina, ir en contra de la desmalvinización. Es la mirada que yo tengo, no sé si estoy equivocado. sí. Bueno, yo no concuerdo mucho con eso. Bueno, yo personalmente vengo del peronismo, no soy por eso kirchnerista, creo que Yo son soy, cosas yo distintas. soy Pero peronista. bueno, creo que en el caso de la presidenta Cristina Kirchner, sí se pudo haber hecho esos temas, por ejemplo, de reclamos ante Naciones Unidas, pero yo me acuerdo, porque lo viví, porque estaba en la Comisión de Defensa con Pino, fue en las últimas épocas de Pino, que asisto a una reunión, cae en la plana mayor de fabricaciones militares y me llamó la atención porque llegaron con contadores y todo para plantear un proyecto que había que resolverlo inmediatamente porque la semana siguiente se votaba en la Cámara y yo sentí que había gato encerrado. Quien encabezaba eso era Puricelli, creo que era ministro de Defensa en ese momento. Y empezó diciendo que se iba a privatizar fabricaciones militares, cosa que me paró los pelos de punta. Y dijo algo que cuando lo dijo yo pegué una carcajada pensando que era un chiste. Y dice, bueno, vamos, entre otras cosas, a quitarle el nombre, no es necesario que haya ingenieros militares que conduzcan esto, porque son muy duros en la conducción de fabricaciones militares. Claro, tiene que ser muy exigente porque una fábrica, un conjunto de fábricas que produce munición, explosivos, etcétera, que son cosas muy delicadas. Entonces son ingenieros militares los que lo conducen, incluso el propio director es un ingeniero militar. Bueno, el asunto es que empezó diciendo, bueno, vamos a dejar de fabricar armamento, ya no tiene más sentido, vamos a empezar a fabricar colchones, entre otras cosas. Cuando dijo colchones, pedí una carcajada, pensé que era un chiste, pero era cierto. Bueno, esa es la primera reunión, Pino no estaba porque es la reunión de asesores, así funcionan las comisiones. La siguiente era la de los diputados y de ahí en más se presentaba a votar en el Parlamento. Lo fui a ver a Pino, Pino no me creyó, pensó que era un chiste no, o una exageración mía, y el mismo día fui y le expliqué, mira Pino, vos tenés que ir, claro, se super, ese día se estaba superponiendo con otras actividades importantes de Pino en la Cámara. Yo le insistí mucho y fue. Bueno, estaba Puricelli y bueno, ¿cuál sería la sorpresa? Que empezó diciendo con las mismas palabras que te estoy diciendo ahora. Empezó hablando de fabricar colchones, todo eso. En qué año fue eso, Federico? Y yo no recuerdo, era presidenta Cristina Kirchner. Ahora ya no recuerdo, pasaron ya varios Claro, años. nunca se privatizó fabricaciones militares.
No, bueno, no terminó la cosa. A raíz, ahora vas a ver. Ajá. Cuando ocurre eso, Pino armó un escándalo en la reunión, porque fue así. Le habían repartido los papeles, el proyecto, Ajá. eh, Pino agarró y lo tiró contra el pupitre y le habló, porque él no era de personalizar en las críticas, pero fue de una dureza que ahí se paralizó, por eso no se privatizó. Lo curioso es que cuando termina la reunión, todos los asesores de Cristina, entre los cuales había un coronel retirado, se acercaron a Pino y le dijeron, Pino, estamos de acuerdo con vos en lo que pensamos, pero la orden vino de arriba. Bueno, yo dije, otro negocio más. Pero, Federico, ¿por qué? Por eso yo estoy muy desencantado de todo esto. Yo creo que el problema de la Argentina es mucho más grave. No es un problema de Milei versus No, Cristina. no, por supuesto, por supuesto. El problema es que hay una crisis total del liderazgo de la Argentina. Ujú, Hay una crisis de toda la clase política. ujú. Esto es lo grave. Sí. Y no se ve ninguna salida, por lo menos todavía. Federico, cerrando la nota, Sí, agradeciéndole enormemente la oportunidad sí, que nos da. ¿Por qué Pino Solanas estuvo, digamos, fue muy contrario al gobierno de Cristina Fernández? Uno recuerda sí, aquel sí, entonces, pero sí. él, sin embargo, acepta la coalición donde ingresa Alberto Eh, Fernández, donde ingresa Sergio Massa. Exactamente. ¿Por qué ahí sí? Esa- Exactamente. Bueno, cuando él entra ahí, yo me fui, porque yo no ya tenía más nada que ver con eso. A pesar de que me uní a una amistad personal desde la época que él hizo La Hora de los Hornos, Pero no ¿no? estabas de acuerdo con Y- esa decisión de él. no, absolutamente. Y por eso me aparté. ¿Te explicó por Por eso qué? me aparté. ¿Te explicó por qué? No, yo creo que fue exclusivamente por un planteo exclusivamente político de adherir a ese proyecto, sí, olvidándose todo lo que él había dicho, todo lo que él había acusado, porque uno de los que conformamos todo ese espacio era Alcide Argumedo. Alcide Argumedo en la Cámara era durísima contra el kirchnerismo. Sí. Lo mismo que Félix Herrero, porque Félix Herrero era uno de los especialistas más importantes que había en todo el área de energía en la Argentina en su momento. Él fue el primer presidente de Yacyretá, el primer presidente de Salto Grande y el primer presidente de Corpus, que esa obra no se realizó nunca. Él después renunció cuando vino la dictadura militar, ¿no? Claro. Pero era un gran especialista. Y bueno, ahí nos fuimos abriendo varios. Yo fui el primero que me fui. ¿Y Así que Federico, yo creo que fue un problema de cálculo político que no tenía por qué, para mí no tenía por qué haberse metido. Fue un error de él, grande. Porque, igual considero que lo sigue reivindicando en tantos puntos altos que tiene Pino Solanas, ah, ¿no? por supuesto, toda su obra cinematográfica yo lo reivindico, todas las cosas que él dijo en la Cámara también, y en ese momento, para mí fue una mera especulación política, se dio a la especulación y fue una lástima. Ujú. Por último, agradeciéndole nuevamente, Federico, ¿cuáles son los liderazgos que usted está observando y algunos que puedan picar en punta, que diga, acá hay cuadros que me gustan, estoy escuchando atentamente a fulano, a Mengano, me gusta cómo habla, me gusta cómo actúa? Yo creo que en este momento ninguno. Epa. Por eso, sí, yo soy muy pesimista respecto a la Argentina. Yo creo que ninguno. Soy muy pesimista. Creo que escuché, me acuerdo, un viejo militante de la resistencia que fue Jorge Rulli al final de sus días, un reportaje, y él opinaba así, que él veía un país en caída libre. Bueno, vamos a Fue muy duro. nosotros que venimos una generación atrás, Federico, vamos a luchar para que recupere el ánimo, la fe y para recuperar a la patria, porque no nos queda otra, no podemos perder la esperanza nosotros también porque estamos al horno con papas fritas, ¿eh? Sí, sí, exactamente. O como diría Scalabrini Ortiz, creo que lo dice, él habla del hombre que está solo y espera, ¿no? Cuando escribe ese libro, qué sé yo. Ya Es hizo, muy difícil saber, a lo mejor el líder que nos va a conducir un día
todavía no lo conocemos y está ahí delante nuestro. Así es. Federico, pero usted ha hecho una labor encomiable que le agradecemos tanto, tanto, tanto. Gracias, gracias por esta entrevista, gracias por el trabajo realizado, gracias por su convicción, por su respeto. La verdad que ha sido un verdadero honor para nosotros conversar con usted y ojalá se pueda repetir en un futuro próximo. Bueno, muchas gracias y les agradezco mucho y gracias a ustedes por difundir el diario de Malvinas y la causa nacional. Muchas gracias. ¿Dónde puedo encontrar Rebelión, hecha en 2003? ¿Está en YouTube? Eso no lo sé, porque en un momento se editó en DVD, hace muchos años se agotó y realmente ahora no sé dónde se puede encontrar. Bien. Hay una copia en la DAC, que es la Asociación de Directores de Cine. Ellos tienen copia ahí, pero no lo sé. A lo mejor muchas veces sabiendo cómo se piratean, se copian estas cosas, navegando en YouTube o googleándolo aparece. Lo voy a buscar, porque lo busqué por YouTube, no me fue fácil encontrar Rebelión, pero voy a insistir porque quiero ver esa obra que también realizó. A lo mejor googleándolo lo pueden llegar a encontrar, ¿no? Bueno. Gracias, Federico. Creo sí. Que a lo mejor la Asociación de Familiares de Combatientes Malvinas, la que dirige César González Trejo, pueda tener alguna copia. Bien. O sepa quién tiene alguna copia. Perfecto. Estaremos buscando ese material. Gracias, Federico, por este tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Federico Urioste, director y guionista, autor de Rebelión en el año 2003, pero también de Hundan al Belgrano en 1993, un documental de mucha relevancia, mucha importancia. Ha pasado el tiempo, pero sigue siendo una joya documental para entender por qué queremos a las Malvinas, por qué son argentinas y por qué vamos a reclamar toda la vida por la soberanía de nuestras islas.